La Guerra de Vietnam es uno de los conflictos internacionales más famosos de la historia. Es considerada hasta el día de la fecha como una de las carnicerías más brutales llevada adelante por Estados Unidos, país que debió enfrentar cientos de denuncias por crímenes contra la humanidad de los vietnamitas. Decenas de miles de civiles fueron torturados, asesinados e incluso quemados vivos con napalm. A lo largo de las décadas, esta guerra se ha mantenido en la cultura popular estadounidense como un pasado oscuro de sus fuerzas y ha sido reflejada en cientos de películas, libros y videojuegos. ¿Pero realmente conoces todo acerca de la Guerra de Vietnam? En este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos 15 detalles increíbles que quizás no sepas sobre este siniestro conflicto. Número 15. Al comienzo de la guerra, los franceses se vieron extremadamente superados por las fuerzas de Vietnam del Norte. En un movimiento desesperado, el gobierno de Francia le pidió a Estados Unidos que utilizara armas nucleares para detener el avance de las tropas de Ho Chi Minh. No obstante, los norteamericanos no tomaron la demanda seriamente, ya que les pareció una medida exagerada. De hecho, muy pocos saben que realmente Estados Unidos no quería involucrarse en Vietnam. El presidente Eisenhower creía que otra guerra en Asia podría ser un duro golpe para su país e intentó que los británicos se involucraran para ayudar a los franceses y así poder evitar el envío de tropas. No obstante, el Reino Unido no quiso tomar parte del conflicto. Número 14. Las fuerzas militares de Vietnam del Sur eran extremadamente ineficaces, debido en gran parte a la gran corrupción en sus instituciones, además de una baja moral y la carencia de entrenamiento en sus tropas. Por ejemplo, en la batalla de Ap Bac en enero de 1963, 350 guerrilleros del Vietcong vencieron a 1.500 soldados survietnamitas sin demasiado esfuerzo. Número 13. De todas las batallas terrestres que se dieron durante la guerra, tan solo el 14.3% estuvo planificada por el mando norteamericano. El resto se dieron a partir de emboscadas, encontronazos o como el resultado de operaciones fallidas. Esto demuestra la enorme superioridad de las tácticas de guerrilla del Vietcong y el NVA frente a la estrategia estadounidense. Número 12. Los 4 soldados norteamericanos más jóvenes que fueron asesinados en Vietnam tenían solo 16 años. Por otra parte, el soldado más viejo que falleció en esta guerra tenía 62 años. Número 11. Los norteamericanos creían que el gobierno de Ngo Dinh en Vietnam del Sur era malo para la guerra, por lo cual apoyaron un golpe de estado por parte de las fuerzas survietnamitas. No obstante, la población local no apoyó la decisión de los estadounidenses, y durante varios años se dieron grandes disturbios civiles que llevaron a que las autoridades militares debieran ser reemplazadas en cortos periodos de tiempo. Número 10. Los túneles que los guerrilleros del Vietcong utilizaban para moverse de manera subterránea eran enormes y complejos, como un laberinto creado por hormigas. Los caminos estrechos conducían a zonas más amplias, donde se podían encontrar hospitales, centros de entrenamiento, arsenales y otras instalaciones cavadas en lo profundo de la tierra. Número 9. El 2 de agosto de 1964, el destructor norteamericano USS Maddox realizaba una misión de inteligencia en el Golfo de Tonkin. En determinado momento, los artilleros estadounidenses decidieron disparar contra unas lanchas torpederas norvietnamitas que, según los oficiales del destructor, los estaban siguiendo. 2 días más tarde, otro ataque similar se registró contra el USS Turner Joy en la misma área. Número 8. El segundo ataque en el Golfo de Tonkin llevó al Congreso de los Estados Unidos a firmar una resolución que permitía al país entrar en guerra contra Vietnam del Norte. Número 7. En 2005, un archivo desclasificado de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos demostró que el segundo ataque en el Golfo de Tonkin jamás existió, sino que se trató de un montaje de los estadounidenses para que su Congreso aprobara el envío de tropas a Vietnam. Número 6. Con la intención de prohibir la utilización de la ruta Ho Chi Minh que conectaba el sur con el norte de Vietnam, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó campañas de bombardeo con un total de 2 millones de toneladas de explosivos sobre la región de Laos. Esto es muy curioso si consideramos que durante toda la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos lanzaron 2.1 millones de toneladas de bombas, casi la misma cifra. Número 5. Debido a los constantes ataques aéreos desde la Guerra de Vietnam, Laos es considerada la ciudad más bombardeada de la historia
y para finales del conflicto era mayor el número de bombas lanzadas que de habitantes en la zona. Número 4. Entre 1961 y 1964, las guerrillas del Vietcong aumentaron de 5.000 insurgentes a 100.000. El ejército norvietnamita creció de 850.000 efectivos a más de 1 millón, pero las fuerzas norteamericanas apostadas en Vietnam crecieron solo de 2.000 soldados a 16.500. Número 3. El primer combate a gran escala entre norteamericanos y vietnamitas se dio en noviembre de 1965 en la llamada Batalla de La Drang. Esta pasaría a la historia por ser la ofensiva con helicópteros de combate más grande jamás vista. Número 2. Con el objetivo de evitar luchas frontales contra los norteamericanos, el Vietcong y el NVA construyeron amplias redes de túneles a varios metros bajo tierra y de muchos kilómetros de extensión. Estas debían ser aseguradas por ingenieros militares de Estados Unidos, que fueron apodados como ratas de túnel. Número 1. Las ratas de túnel eran soldados voluntarios pertenecientes a los ejércitos de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Esta compañía tenía un lema en latín, Non gratus anus rodentium, que en español significa no vale ni un trasero de rata. ¿Conocías estos datos sobre la guerra más sangrienta de la historia norteamericana? En caso de que conozcas otros hechos increíbles que no mencionamos, podés dejarlos en la bandeja de comentarios. Vietnam siempre será recordada por ser una de las derrotas más graves que sufrió el ejército estadounidense, además de los enormes crímenes de guerra cometidos por sus soldados, como la infame masacre de My Lai o Tiger Force. No obstante, lo cierto es que el triunfo de Vietnam del Norte estuvo muy relacionado a la pésima actuación de los norteamericanos a lo largo del conflicto. Los números de los rebeldes del Vietcong se fortalecían gracias al apoyo que los guerrilleros recibían de los civiles survietnamitas, quienes sufrieron todo tipo de atropellos en manos de quienes supuestamente iban a salvarlos y liberarlos. Por su parte, las fuerzas de los Estados Unidos no tenían una estrategia para afrontar las tácticas de guerrillas de sus enemigos, más que lanzar salvajes bombardeos sobre enormes áreas o crear incendios masivos con napalm, lo cual dañaba más a la población inocente que a sus enemigos. La guerra de Vietnam representó también uno de los escándalos políticos más importantes de Norteamérica y vio pasar a 3 mandatarios, Eisenhower, John Kennedy y Richard Nixon, en uno de los momentos más turbulentos para el gobierno, que incluyó la muerte de Kennedy y más tarde la renuncia a la presidencia por parte de Nixon. Con todo, Vietnam continuará siendo representada como el capítulo más oscuro de la historia militar norteamericana y tal vez sigamos descubriendo más detalles para compartir. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.